Hola, me llamo Miranda del Rocío Escobar Ruiz y formo parte del proyecto RIDE. En esta tarde te voy a enseñar acerca del cuidado de la vida. El tema del que vamos a hablar son las plantas. ¿Qué son las plantas? Las plantas son seres vivientes normalmente de color verde. Ellas se adaptan al medio en donde viven y forman parte del reino vegetal o del reino Plantae. Tres rasgos comunes y fundamentales de todas las plantas son los siguientes. El primero es su nutrición. Las plantas son seres autótrofos. Esto quiere decir que ellas producen su propio alimento gracias a la materia inorgánica del suelo, el agua y el viento. Además, se ayudan de la luz solar para poder comer. Gracias a estos cuatro factores, ellos pueden llevar a cabo el proceso de la fotosíntesis, la cual les ayuda a generar su alimento. El segundo rasgo es la ausencia de locomoción. Es decir, las plantas no pueden moverse a voluntad propia, como lo hacemos nosotros, los seres humanos, o como lo hacen los animales. Ellas se quedan estáticas en el lugar en donde nacen. Las plantas acuáticas suelen llegar a moverse, pero esto no es debido a que tengan locomoción. Más bien es porque ya que se encuentran ya sea dentro o en la superficie del agua, el agua misma las va haciendo que se muevan y esto logra que cambien de hábitat. Sin embargo, no lo hacen por voluntad propia. Y la tercera es que cuentan con células dotadas de pared celular, lo cual hace que las plantas se vuelvan más duras y también se vuelvan resistentes. Sin embargo, tiene una desventaja. La desventaja es que su proceso de crecimiento se complica y hace que sea más lento. Por eso podemos notar que las plantas tardan un poquito más en crecer. Ahora, hablemos de la clasificación de las plantas. Las plantas se clasifican en dos, las plantas con flor y las plantas sin flor. Hablemos de las plantas sin flor primero. Las plantas sin flor son aquellas, valga la redundancia, que no tienen flor y se dividen en dos, que son las briófitas y las pteridofitas. Las plantas briófitas son un grupo que carecen de vasos vasculares, es decir, carecen de conductos complejos por los cuales ellos transportan aguas y minerales que les sirven para alimentarse. Y las plantas pteridofitas son plantas que sí tienen estos conductos, pero su crecimiento es secundario y no generan semillas en sus ciclos vitales, sino que se producen mediante esporas. Algunos ejemplos de las plantas sin flor son los helechos, las colas de caballo y los musgos. Ahora hablemos de las plantas con flor. Las plantas con flor resultan ser más llamativas. Y estas plantas, su semilla están cubiertas ya sea por las flores o por los frutos. Estas se dividen en dos, en angiospermas y en gimnospermas. Los angiospermas son aquellas plantas que se reproducen por semillas que se encuentran en el interior del fruto. Y las gimnospermas son aquellas que no cuentan con fruto, pero sí con flores. Y por lo general las semillas se encuentran desnudas en el interior del cono o la piña de la flor. Algunos ejemplos de estas plantas son los manzanos, los árboles de naranja, las orquídeas, los tulipanes. Y estas plantas nos dan materias primas y recursos naturales, como las frutas, ¿no? Esta clasificación es basada en las estructuras morfológicas y las características particulares de cada planta. Y esto nos permite identificarlas en el nivel de especie. Es decir, que de acuerdo con las características fundamentales de las plantas se puede decidir si son plantas con flor o sin flor. Ahora
Y por último, hablemos de las partes de una planta. Hablemos primero de la raíz. La función de la raíz es fijar a la planta y esto hace que la planta se mantenga estática. Y mediante la raíz las plantas también obtienen nutrientes del suelo. El tallo es el que le da soporte a las plantas. En algunos casos, este soporte o este tallo es delgado y flexible, como el de las flores o el de las rosas. Y en otros es duro y leñoso, como el de los árboles. Las hojas son algo vital para las plantas, porque esta es la estructura en donde se realiza la fotosíntesis y en donde las plantas pueden respirar. La flor o el fruto es el órgano reproductor, en donde está en su interior trae todos los órganos que necesita para fabricar el fruto y la semilla y que se puedan reproducir constantemente. Hemos hablado del cuidado de la vida de las plantas, de por qué son importantes y qué son. El próximo martes te espero para que conozcamos qué cosas que hacemos nosotros pueden dañar a nuestras plantas. Así que te espero el próximo martes y cuídate mucho. Consejo Estatal para las Culturas y las Artes. Gobierno de Chiapas.